El día de hoy vamos a Buenos comenzar con días. nuestras presentaciones de esta jornada. Empezamos con este libro que se llama Manual Práctico del Procedimiento de Acuerdo Conclusivo. Presenta el maestro Víctor Manuel Díaz Velasco. Voy a hablar un poco acerca de él. El maestro Víctor Manuel cuenta con una sólida formación académica y profesional en el ámbito jurídico y contable. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, licenciado en Contaduría Pública por la Universidad UTEL, maestro en Derecho Fiscal y doctorado en materia fiscal por la Universidad de Durango. En el servicio público se ha destacado por su labor en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, donde ocupó cargos como asesor jurídico en la Delegación Aguascalientes, subdirector y posteriormente subdelegado en la Delegación Colima. Desde estos espacios impulsó la defensa de los derechos al contribuyente a través de procedimientos jurídicos clave como los acuerdos conclusivos. Actualmente es asociado de Hakuri Boutique Legal, firma en la que colabora en los estados de Aguascalientes y Colima, atendiendo asuntos en materia fiscal, administrativa y de amparo. En el ámbito académico, ha sido profesor a nivel licenciatura y posgrado en diversas universidades públicas y privadas de la región, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de profesionistas del derecho y la contaduría. Y es autor de este mismo libro, Manual Práctico del Procedimiento de Acuerdo Conclusivo, obra de consulta especializada que ha sido muy bien recibida por la comunidad fiscalista, así como de diversos artículos publicados en la revista Práctica Fiscal de Tax. Además, ha participado como ponente en múltiples cursos, talleres y foros a nivel nacional, consolidando su liderazgo como experto en derecho fiscal. Bienvenido, maestro Víctor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en esta sesión. También me gustaría agradecer al Instituto Mexicano de Contadores Públicos por darme la oportunidad de publicar esta mi primera obra. Muchas gracias a todo el equipo de la editorial del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También me gustaría agradecer a todas las personas que han sido mis compañeras y compañeros y amigos durante toda mi ejercicio profesional, porque además de ser buenos amigos, han sido unos maestros muy generosos y pues bueno, han colaborado para mi formación profesional y también en ese ánimo de continuar difundiendo las enseñanzas que pues me han sabido entregar, pues bueno, el día de hoy me honro en presentar el Manual Práctico del Procedimiento de Acuerdo Conclusivo. En él, pues bueno, están compilados precisamente los conocimientos que tanto en la práctica como las buenas personas que me han enseñado también las materias fiscales, pues bueno, aquí en este manual práctico se intenta transmitir parte de ese conocimiento, conocimiento que sí es en beneficio de los contribuyentes, de los pagadores de impuestos. Este manual, pues lo que intenta precisamente es coadyuvar a que las personas pagadoras de impuestos tengan la solución de algunos de sus problemas. Vamos a ver específicamente cuáles son. A través de este procedimiento, es un procedimiento que vamos a iniciar desde lo más básico para dar algunas pinceladas de lo que se trata el acuerdo conclusivo y por supuesto vamos a terminar eh, explicando qué beneficios vamos a encontrar en este manual práctico del procedimiento de acuerdo conclusivo, cuáles eran las metas que se buscaban a la hora de escribir este manual y pues bueno, con mucho gusto estamos a la orden para cualquier duda que durante la sesión se vaya presentando. Iniciamos, como lo señalaba hace un momento, desde lo más básico. ¿Qué es el procedimiento de acuerdo conclusivo? Si bien es cierto, ya es una figura que en nuestro marco jurídico ya lleva más de 10 años, aún así me parece, y es parte por lo cual yo sentí esa necesidad de hacer una obra de esta materia, me parece que aún no ha tenido la explosión que debería tener esta figura. Si bien es cierto, tenemos y estamos dentro de la sociedad mexicana, ya tenemos el conocimiento, ya sabemos que existen tribunales que nos ayudan a dirimir las controversias que existen, pues algunos serán entre particulares, algunos con las autoridades,
En materia fiscal, pues bueno, tenemos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que sabemos que es quien se encarga de resolver estas diferencias que lleguen a surgir entre las autoridades federales y los gobernados. Tenemos sedes o salas regionales a lo largo y ancho de todo el país que se encargan precisamente de resolver estas materias. Y cuando analizamos cuántos casos atienden al año, advertimos que son bastantes. Si este es el alcance que tiene un medio tradicional para resolver conflictos, me parece que el acuerdo conclusivo debería tener un alcance muy similar. Si bien es cierto, es con una aplicación más restringida, lo vamos a ver en su momento, pues bueno, si se trata de un mecanismo que ayuda a resolver las controversias de los contribuyentes, debería ser quizá más buscado. Iniciamos desde lo más básico. ¿Qué es un procedimiento de acuerdo conclusivo? Pues bueno, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos entre los contribuyentes auditados y autoridades fiscales federales. Dentro de esta definición ya vemos que existen algunos acotamientos. Por ejemplo, ya estamos advirtiendo que se trata de personas que son auditadas. Es decir, si a mí me imponen una multa por omitir mis obligaciones, pues bueno, ya estaríamos fuera de esta figura. Pero si estamos siendo auditados, vamos a ver qué, qué autoridades, qué procedimientos específicos aplicarán en esta figura del acuerdo conclusivo. Pues bueno, sabemos que entonces el acuerdo conclusivo podría ayudarnos a resolver nuestras diferencias con la autoridad que nos está revisando. Otra situación aquí importante, autoridades fiscales federales. Vamos a ver también en la marcha quiénes son estas autoridades fiscales y en qué casos vamos a poder solicitar este procedimiento de acuerdo conclusivo. Finalmente, y de hecho está al principio de esta definición, se habla de un medio alternativo de solución de conflictos. ¿Y qué vamos a entender por un medio alternativo de solución de conflictos o de controversias? De hecho, el acrónimo MASC se ha difundido últimamente precisamente porque desde la Constitución, en años recientes, se ha tratado de darle un impulso a que las diferencias de las personas no se solventen únicamente ante los tribunales o los jueces que están en el país, sino que se tienen que instrumentar por parte del gobierno una serie de mecanismos que ayuden a que las personas, por ellas mismas, puedan arreglar sus diferencias. En materia fiscal, ¿entre quién son esas diferencias? Pues bueno, entre las autoridades y las personas pagadoras de impuestos. Cuando hablamos de un mecanismo alternativo de solución de controversias, como lo es el acuerdo conclusivo, entonces vamos a estar entendiendo que van a ser la propia autoridad fiscal federal y la propia persona pagadora de impuestos quienes van a procurar llegar a la solución de este conflicto. Entonces, volviendo un poquito al tema general de los medios alternativos de solución de controversias, el año pasado, el 26 de enero del 2024, se publicó la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y en esta ley general nos dan una definición de qué se tiene que entender por estos medios alternativos o mecanismos alternativos de solución de controversias y se debe entender como procedimientos no jurisdiccionales cuyo objeto consiste en proporcionar la aveniencia entre las partes de manera voluntaria, pacífica, benéfica para ambas, a través de concesiones recíprocas en una controversia o conflicto presente o futura. Es tal cual la definición que nos da la ley general. También me gustaría hacer mucho énfasis en esta definición, nos habla que de manera voluntaria, pacífica y benéfica para las partes. Es importante y se trata de transmitir precisamente en el manual práctico del acuerdo conclusivo del cual hoy venimos a platicarles, se hace énfasis en esta parte. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Y me ha tocado atestiguar ese tipo de cuestiones. Bueno, que a lo mejor la persona contribuyente o la autoridad no viene dispuesto o dispuesta a hacer esa concesión benéfica para llegar a un acuerdo. Entonces, para ayudar a tener esta cooperación voluntaria, es importante que las personas contribuyentes, al momento de solicitar el acuerdo conclusivo, vayan con esa idea en la cabeza de tener
o de persuadir a que la autoridad fiscal federal quiera suscribir el acuerdo conclusivo, precisamente haciendo concesiones recíprocas. No se trata aquí vaya, hay algunos casos que por supuesto los contribuyentes se van sin hacer el pago de un solo peso, pero precisamente porque han persuadido a la autoridad de que están en lo correcto. Entonces, desde el inicio, creo que es muy importante tener en mente esta situación y no llegar con un ánimo de demostrarle a la autoridad que está mal, sino con el ánimo de cooperar para también, a su vez, tener esa concesión recíproca por parte de la autoridad y que se pueda llegar a un arreglo del conflicto. Otro tema importante, este acuerdo conclusivo, hay distintos y la propia ley general nos habla de distintos mecanismos alternativos. Existe el arbitraje, existe la negociación, y existe uno muy importante que es el que retoma el acuerdo conclusivo como modelo, que es la mediación. En esta mediación, como ya lo reiterábamos desde el inicio, son las partes, la autoridad fiscal federal y la persona contribuyente, quienes van a conseguir esa solución de la controversia. Va a existir un tercero, que es un testigo de calidad, que en este caso es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es importante tener en cuenta que en este procedimiento de acuerdo conclusivo es el único caso en el cual durante toda la instrucción va a ser imparcial. Si bien la vocación que tiene la Procuraduría es procurar la defensa de los derechos del contribuyente, en este caso, por ser mediadora, va a ser imparcial a las partes y no va a procurar el beneficio del contribuyente, sino procurar la comunicación ideal entre las partes que coadyuve precisamente a esta solución de controversias, pero no colabora de forma activa, tampoco propone al contribuyente alguna cuestión que le pueda llegar a ser benéfica, porque es imparcial. No obstante ser imparcial, pues bueno, hay que tener en cuenta que existen estos principios que tenemos en la pantalla en este momento y de los cuales platicamos de forma profunda dentro del manual práctico del acuerdo conclusivo, en los cuales señalamos de qué forma nos pueden ayudar estos principios o de qué forma tenemos que cuidar, respetarlos, tenemos que cuidar su respeto para efecto de tener un buen acuerdo conclusivo y llegar a una solución de conflictos a través de esta figura. El primero ayuda muchísimo. El primero es la flexibilidad. Esta flexibilidad va a permitir a los contribuyentes tener un flujo constante de comunicación con las autoridades fiscales, siempre y cuando, por supuesto, se se observe pues que el asunto es para avanzar en esta consecución de arreglar o de solucionar estas diferencias con la autoridad. Existen otros principios como es el de preclusión jurídica. En este hay que también tener en cuenta que durante todo el procedimiento se nos van a estar otorgando plazos para cumplirse y de no cumplirse se puede cerrar de forma anticipada este procedimiento de acuerdo conclusivo. Lo mismo hay que tener en cuenta todos los requisitos que son ampliamente explicados en el manual, todos los requisitos que se tienen que cumplir a la hora de solicitar este acuerdo conclusivo y respecto de cuáles nos pueden dar incluso alguna prevención, va a dar lugar a esta prevención y hay que respetar todos estos plazos que nos van a dar por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para precisamente llegar a la solución de las diferencias con las autoridades fiscales. La celeridad, desde hace ya algunos años, bueno, cerca de 3 años, ya se tiene un límite temporal para llegar a un arreglo con la autoridad y se señala que máximo el acuerdo conclusivo puede durar hasta 12 meses. No puede exceder este plazo. También es importante y abarca también parte de la preclusión jurídica, ahora ya tenemos un límite temporal también para solicitar este acuerdo conclusivo que vamos a ver un poco más adelante. La inmediatez es un principio a través del cual vamos a poder gozar durante la tramitación de este acuerdo conclusivo, vamos a poder resolver de forma frontal y directa con las autoridades fiscales revisoras estas diferencias.
Dentro del manual explicamos precisamente de qué manera podemos llegar a esta inmediatez a través de mesas de trabajo, a través de mesas técnicas, a través a lo mejor de incluso alguna diligencia que esté pendiente. Pues bueno, podemos acercarnos de forma directa con la autoridad y es bastante benéfico porque de una forma mucho más clara y directa, resolviendo las dudas de forma frontal e inmediata, pues se resuelven las dudas que ambas partes tienen en una mesa de trabajo. Si bien es cierto, es muy fluida la comunicación a través de escritos y oficios, que suele ser muy rápida, con breves periodos de tiempo para responder, pues bueno, con todos los temas pendientes se puede llegar a distraer los temas y con una mesa de trabajo o con algunas otras diligencias de las cuales hablamos en el manual práctico, pues bueno, se resuelve precisamente, ayuda a encontrar una solución dentro de un procedimiento de acuerdo conclusivo. Y finalmente, la ausencia de formalismos. Esto atendiendo también a una cuestión que incluso está plasmada en la Constitución, en la cual siempre se va a privilegiar el fondo sobre la forma. Eso nos ayuda mucho precisamente junto con el principio de flexibilidad, nos ayuda mucho porque tenemos que durante el procedimiento de acuerdo conclusivo, siempre y cuando respetemos los tiempos que tenemos, vamos a poder hacer los trámites necesarios para llegar a una solución de las controversias. Los formalismos solicitados son mínimos y son precisamente encaminados a facilitar la solución de estos conflictos. Bueno, ¿quién puede solicitarlo? Como ya lo hemos anticipado, son las personas pagadoras de impuestos que se encuentren sujetas a una auditoría, a una revisión por parte de una autoridad fiscal federal y no cualquier auditoría. Ya estamos anticipando en esta pantalla que es, pues, respecto de, bueno, pasando antes al tema de qué autoridades pueden ser sujetas de este acuerdo conclusivo, pues bueno, son las autoridades que ejerzan facultades de comprobación con fundamento en el artículo 42 en su fracción segunda, tercera y novena del Código Fiscal de la Federación. Generalmente quienes llevan a cabo estas facultades de comprobación es el SAT, el IMSS y el Infonavit. También pueden llegar a ejercer estas facultades de comprobación las secretarías de finanzas de los estados, quienes a través de convenios de coordinación administrativa pueden recaudar impuestos federales y pueden actuar de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Otra cuestión curiosa que pasó hace ya más de 10 años y que está narrada en el manual práctico del acuerdo conclusivo es que en algún caso se llevó en la práctica, es poco común, pero bueno, en algún momento se admitió un acuerdo conclusivo por alguna revisión que realizó la CONAGUA. Es importante revisar, pues, que las autoridades respecto de las cuales vamos a solicitar un acuerdo conclusivo estén realizando una facultad de comprobación entonces del 42, fracción segunda, tercera y novena del Código Fiscal de la Federación, sin limitarnos por lo pronto a este catálogo, porque, bueno, pudiera darse en el futuro que alguna otra autoridad pueda llevar a cabo estas facultades de comprobación y en su caso podría ser procedente un acuerdo conclusivo. Así como les acabo de comentar que en el libro se narra algún caso en el cual la CONAGUA fue una autoridad para efectos del acuerdo conclusivo, también dentro de este manual estamos haciendo una recopilación de todos aquellos casos que ha publicado la Procuraduría en los cuales se tiene un resultado favorable a los contribuyentes o bien novedoso, como lo es este caso de Conagua. Se están haciendo estos compilados de casos prácticos en los cuales tema por tema se está desglosando estos casos prácticos. Por ejemplo, tenemos una sección destinada al tema que comentábamos hace un momento de las mesas de trabajo. En esta sección, evidentemente, hablamos de qué manera solicitarla, en qué casos puede llegar a ser útil y desglosamos algunos casos que han sido publicados por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en los cuales una mesa de trabajo fue importante para llegar a la solución de controversias por parte de los pagadores de impuestos. Si bien es cierto, hasta este momento hemos hablado de las fracciones segunda, tercera y novena del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación,
Sería importante saber cuáles son estas. Siempre que hablamos de estas fracciones, vamos a estar haciendo alusión a la revisión de gabinete, que es aquella facultad de comprobación en la cual la autoridad fiscal nos pide que le llevemos a su domicilio, o actualmente por buzón tributario también lo hacen, pero es entregarle por buzón tributario o en las oficinas de la autoridad la información necesaria para revisar el cumplimiento de las obligaciones. En la visita domiciliaria, a diferencia de la revisión de gabinete, en la visita domiciliaria va a ser en el propio domicilio del contribuyente, en donde se va a revisar la información solicitada por las autoridades. Alguna de esta información, como lo es la contabilidad, se deberá entregar de forma inmediata, o alguna que sea un poco más difícil de entregarse, se dará un plazo de 6 o 15 días, dependiendo de cada caso. En muchos casos se puede solicitar incluso prórroga para entregar esta información. Finalmente, la revisión electrónica. En la revisión electrónica también es posible solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Hay que tener muy presente que, como les comentaba hace un momento, desde hace algunos años ya tenemos una limitante de tiempo para solicitar el acuerdo conclusivo. Y esta limitante es a partir de que se levante el acta final, cuando hablamos de una visita domiciliaria, cuando nos notifican el oficio de observaciones, o bien la resolución provisional acompañada de preliquidación y o preliquidación. Y a partir de que se nos notifican o se levantan estos documentos, vamos a tener un plazo de 20 días para presentar ante la PRODECON, ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ya sea en la oficialía de partes de cada una de sus oficinas o bien a través del CEN, vamos a poder presentar esta solicitud de adopción de acuerdo conclusivo. Importante tener en cuenta que en los últimos años, incluso en los últimos meses, el procedimiento de acuerdo conclusivo ha tenido modificaciones. Hace algunos años a nivel legal y hace algunos meses, ya casi, hace algunos meses a nivel de acuerdos, a nivel de lineamientos. Prácticamente hace un poco más de un año se emitieron los nuevos lineamientos de la Procuraduría que modifican parte del procedimiento del acuerdo conclusivo. A partir de estos nuevos lineamientos, se han emitido diversos acuerdos generales por parte de la PRODECON que instrumentan precisamente algunas cuestiones que no habían sido detalladas dentro de los lineamientos de la PRODECON. Y hasta este momento quisiera dar otro enfoque importante para aquellas personas que se ven o que tienen que presentar una solicitud de acuerdo conclusivo, y es la distribución o la atomización de esta información relevante para tramitar un acuerdo conclusivo. Hace un momento, al arranque de nuestra charla, hablábamos de el Código Fiscal de la Federación. Es en el Código Fiscal de la Federación en donde de primera instancia se regula la figura del acuerdo conclusivo y se establecen limitantes como las que vemos en la pantalla, de los 20 días a partir del levantamiento o notificación de estos documentos. Entonces tenemos al acuerdo conclusivo, tenemos al Código Fiscal de la Federación. Hace un momento les hablaba de los lineamientos que regulan las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. También les estaba comentando que existen acuerdos generales que complementan a estos lineamientos, por ejemplo, para saber de qué forma se va a notificar o de qué manera se van a presentar los medios, bueno, de qué forma se van a presentar las solicitudes de acuerdo conclusivo. Eso viene de forma más específica en un acuerdo general. Para aquellos casos o excepciones específicas, vamos a tener criterios sustantivos de la Procuraduría. Entonces aquí tenemos hasta 4 tipos de ordenamientos que van desde el Código Fiscal hasta criterios sustantivos que van a tener implicaciones dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo. Y creo que aquí está parte de la virtud de este manual práctico del acuerdo conclusivo. El Código Fiscal no nos remite a los lineamientos de la Procuraduría. Y los lineamientos, si bien es cierto, nos habla de acuerdos generales, no nos dice cuál acuerdo general. Y por otra parte, los criterios sustantivos tampoco son referidos de forma directa en qué casos van a aplicar, porque es el análisis de forma detallada, es como una jurisprudencia.
que nosotros revisamos por parte del Poder Judicial de la Federación. Así también la Procuraduría emite estos criterios sustantivos, además algún otro tipo de criterios. Entonces aquí los pagadores de impuestos y los asesores fiscales se ven ante un universo muy extenso de normatividad, y es por ello que el manual práctico del acuerdo conclusivo también resulta muy ilustrativo en amalgamar precisamente toda esta normatividad. Dentro de este manual práctico se va a estar guiando a los lectores de qué normatividad, ya sea código fiscal, lineamiento, acuerdo general o criterio sustantivo, resulta aplicable para cada caso. Un dato importante, esta charla la hemos estructurado de una forma más o menos similar a cómo se encuentra dispuesta en el manual práctico del acuerdo conclusivo. En cada filmina ustedes han advertido que iniciamos con una pregunta. Dentro del manual práctico existe un listado de preguntas en las cuales, pues bueno, tratamos de ser exhaustivos de todas las preguntas que normalmente un asesor fiscal o un contribuyente tiene al momento de solicitar el acuerdo conclusivo, y se recopilaron dentro de este manual. Entonces, pues bueno, bastaría con que el asesor o bien el contribuyente se remitiera a la parte específica de su duda para saber qué normatividad es la que se está aplicando. Por supuesto, también es ampliamente recomendado que, pues, si bien es cierto, este acuerdo conclusivo, como lo comentábamos desde un inicio, se rige bajo un principio de flexibilidad, bajo un principio de ausencia de formalismos, es importante también que en algunos casos importantes se cuente con un equipo multidisciplinario de contadores, abogados que sean especialistas en el trámite de estos acuerdos conclusivos, para los cuales, pues bueno, me honro también en pertenecer a una firma que tiene perfiles que han estado trabajando de forma muy directa con los procedimientos de acuerdo conclusivo, por ejemplo, directores generales de la Procuraduría, delegadas de delegaciones estatales de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y por lo tanto tienen una vasta experiencia dentro de este trámite, y pues como parte de este equipo multidisciplinario, pues sería bastante útil también contar con ellos. No obstante ello, pues bueno, también el manual práctico es un apoyo importante para todos los especialistas que quieran también ahondar en el estudio de esta figura. Una cuestión curiosa y parte también de lo que encontrarán de novedad dentro del manual práctico del acuerdo conclusivo es, hablamos precisamente de qué plazo suspende el procedimiento de acuerdo conclusivo. De entrada, el artículo 69F es muy claro y nos señala qué plazos va a suspender. De forma general, pues bueno, son plazos que hablan de la preclusión dentro de las facultades de comprobación, y también de la caducidad de facultades, como lo es el 67, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, dentro del manual van a encontrar algunos casos que no va a suspender la figura del acuerdo conclusivo, y esto tanto para una cuestión para bien de las personas pagadoras de impuestos como para mal, es importante tener en cuenta. No lo vamos a platicar en este momento, lo reservamos para aquellos que quieran ahondar más en este caso. Pues bueno, dentro del manual práctico respondemos qué plazos no suspende la solicitud del acuerdo conclusivo. Es un tema bastante interesante, es un tema que no tenemos un criterio por parte de la Procuraduría, no tenemos lineamientos, no tenemos regulación específica. No obstante, existen casos que no van a suspender y van a ser muy importantes tomarlos en cuenta, pero eso lo dejaremos reservado a aquellas personas que estén interesadas en ahondar más en la investigación de este importante tema, y pues bueno, lo encontrarán dentro de este manual práctico del acuerdo conclusivo. De todo lo que hemos comentado, pues bueno, sí, ya hablamos parte de cómo solicitarlo, en qué casos es procedente el acuerdo conclusivo. Sin embargo, ¿para qué vamos a solicitar este acuerdo conclusivo? ¿Qué beneficios vamos a recibir de la tramitación del mismo? Pues en esta filmina hablamos un poquito de ello y está muy general. No obstante, me gustaría ahondar en este momento
respecto de cada tema. Suspensión de plazos procesales. Lo hablábamos hace un momento. La suspensión de plazos procesales es sumamente importante porque las autoridades fiscales, quienes han estado dentro de un ejercicio de facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, se darán cuenta que las autoridades procuran respetar los tiempos que les marca el Código Fiscal para llevar a cabo estas facultades de revisión. ¿Qué pasa si no respetan estos plazos? Pues corren el riesgo de que se declaren ilegales esas revisiones y que si han determinado algún crédito fiscal, pues bueno, este va a ser igualmente ilegal por no haber respetado los plazos. Entonces, como condición para efectivamente llegar a un arreglo, como la mediación, que es el acuerdo conclusivo, pues bueno, todos los plazos se van a suspender. No hay riesgo para la autoridad de que precluyan sus facultades, no hay riesgo para la autoridad de que caduquen sus facultades, al menos en estos casos que ya vimos en la filmina pasada. Casos especiales los tenemos dentro de la obra, del manual práctico del acuerdo conclusivo, pero vaya, es una situación importante. Por otro lado, también hay que tener en cuenta, esta suspensión, si bien es cierto, salvaguarda las facultades de comprobación de la autoridad, no tenemos que pasar inadvertido que para los pagadores, para las personas pagadoras de impuestos, cada mes que pase va a poder incrementarse vía accesorios, actualizaciones y recargos, un posible adeudo fiscal. Por supuesto, si se llega a un arreglo pleno de las diferencias entre la persona pagadora de impuestos y la autoridad revisora, pues no va a haber ninguna cantidad a cargo. Pero en aquellos casos en los que sí se llegue a algún arreglo a través de la regularización de la situación fiscal de las personas pagadoras de impuestos, pues bueno, en esos casos, si no se hace rápida la gestión del acuerdo conclusivo, se podría aumentar estas cantidades. Recordar que actualmente los recargos son bastante onerosos y estos se determinan sobre las actualizaciones, que en años pasados ha estado también más elevada de lo normal. Entonces, es un punto a tener en cuenta que, pues bueno, los accesorios pueden aumentar. Un tema muy importante y es de los temas que me motivaron precisamente a difundir más esta figura del acuerdo conclusivo es la reducción de multas. Cuando yo estaba ejerciendo mi labor como servidor público y veía las solicitudes de acuerdo conclusivo, gran parte de los acuerdos conclusivos que se firmaban, se utilizaba la reducción de multas que está establecida en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 69G, por el 100%. Es un beneficio muy bueno, sin embargo, hay que tener en cuenta que este beneficio es por única ocasión. Dentro del manual vamos a analizar de qué forma no utilizar esta, este beneficio del 69G y utilizar otras figuras que son igualmente de benéficas, que nos dan hasta reducciones del 100% a través de la adopción del acuerdo conclusivo. Dentro del acuerdo conclusivo podemos utilizar un sinfín de beneficios fiscales que son aplicables para los contribuyentes y dentro del acuerdo conclusivo los podemos hacer valer. Hace algunos años, bueno, ya tenemos prácticamente más de 5 años, 6 años, en donde se prohibió la compensación universal y hace 2 o 3 años se modificó o se hizo alguna excepción que para aquellas personas que estaban siendo revisadas según la visita domiciliaria o la revisión de gabinete, sí aplicaba la compensación universal. Por ahí se puso algún límite en transitorios, pero vaya, a la fecha ya podemos aplicar una compensación universal para aquellos contribuyentes auditados. Y si hablamos que el acuerdo conclusivo es aplicable para los contribuyentes auditados, pues entonces tenemos que una compensación universal es posible dentro del acuerdo conclusivo. Y pues es uno de estos beneficios. Les comentaba yo que pues dentro de la práctica yo veía que varias personas que se acercaban a la figura del acuerdo conclusivo pues utilizaban el beneficio del 69G y se libraban de las multas. No obstante, por la imparcialidad de la Procuraduría, no se les podía indicar o instruir de los beneficios que hay a través del artículo 79A, a través del artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, en donde la reducción de multas puede ser hasta de un 100%.
Actualmente sí tenemos también un beneficio dentro de la ley de ingresos de la Federación que nos da este beneficio. Pues bueno, como todos los demás, también pudieran solicitarse a través del acuerdo conclusivo en algún momento. También es importante señalar que en los nuevos lineamientos ya nos habla de la aplicación de estos beneficios del 70A, del 74 del Código Fiscal de la Federación. Anteriormente solamente existía un, un acuerdo general que, pues bueno, era a través del cual sabíamos que estos beneficios eran aplicables. Insisto, tienen este mismo alcance del 69G. Entonces, mientras esté en posibilidad de solicitar estos otros, más aún cuando se tiene la posibilidad de solicitar figuras como lo es el 70A, la establecida en el artículo 70A del Código Fiscal de la Federación, que incluso nos disminuyen recargos, pues mucho mejor. Otra cuestión importante, si nosotros tomamos la literalidad del artículo, bueno, del Código Fiscal de la Federación, del 69C en adelante, en donde se regula el acuerdo conclusivo, no es del todo claro si los contribuyentes pueden realizar la regularización de sus obligaciones, porque solamente habla de aquellas personas que no estén de acuerdo con los hechos y omisiones detectados. Posteriormente se hace algunas referencias que hacen pensar que sí que es posible solicitar la regularización. Dentro de los lineamientos de la Procuraduría ya no cabe ninguna duda. El acuerdo conclusivo se puede utilizar tanto para desvirtuar los hechos y omisiones que detectó la autoridad, como para regularizar la situación fiscal de los contribuyentes, de las personas pagadoras de impuestos. Ambas figuras son posibles, tanto una como la otra, incluso se pueden mezclar dentro de una sola solicitud de acuerdo conclusivo. A lo mejor respecto de los ingresos detectados por la autoridad, a lo mejor no estamos de acuerdo y queremos desvirtuarlos y aportamos información para demostrar que esos ingresos detectados no son, no es procedente su acumulación. Pero a lo mejor respecto de las deducciones observadas, a lo mejor respecto de esas sí estamos de acuerdo y queremos regularizar nuestra situación fiscal y hacer el pago de las contribuciones respectivas. Pues bueno, estas se pueden juntar estas solicitudes, bueno, estas peticiones dentro de una misma solicitud de adopción de acuerdo conclusivo. Y respecto de todo esto, tenemos incluso formatos dentro del manual práctico del acuerdo conclusivo en donde se nos va a señalar qué formato es procedente para desvirtuar, qué formato es procedente para regularizar la situación fiscal de los contribuyentes. Evidentemente son formatos generales, cada revisión es diferente y seguramente la defensa cambiará de uno a otro. Es importante también saber plantear estos argumentos y ahí es donde también vale la pena quizá respaldarse de personas especialistas en la materia del acuerdo conclusivo. Y pues evidentemente si evita litigios largos y costosos, pues también, como lo comentamos hace un momento, tenemos esta posibilidad de desvirtuar los hechos y omisiones que señalen las autoridades fiscales que revisen a las personas pagadoras de impuestos. De este procedimiento, como les comentaba, debido a su flexibilidad, debido a la ausencia de formalismos, quizá pueda llegar a causar alguna inquietud de, de cuál es el procedimiento a seguir de este procedimiento. Pues bueno, otra de las bondades que tratamos de exponer dentro del manual práctico del procedimiento de acuerdo conclusivo es precisamente hacer diagramas de flujos en los que los contribuyentes van a conocer qué fases son las que siguen, qué fases, cuáles son las consecuencias de no cumplir, por ejemplo, un requerimiento de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a qué instancia nos llevará su cumplimiento, a qué otra instancia o fase del procedimiento nos llevará el no cumplirlo, de cuántos días son estos plazos, lo estructuramos de cierta forma que abarcamos el inicio el inicio del procedimiento de acuerdo conclusivo que inicia con una solicitud que pese a que, si bien durante nuestra charla parece muy sencilla, vamos a encontrar que tiene ciertos resquicios el propio procedimiento. ¿Qué pasa si no lo cumplimos de forma completa? De todos los hechos y omisiones, pues bueno, ahí existe un trámite especial. ¿Qué pasa si no entregamos las pruebas que mencionamos? Existe un procedimiento especial. ¿Qué pasa si manifestamos que es la última actuación,
pero otro dato importante, el acuerdo conclusivo lo podemos solicitar en cualquier momento, desde que hay una calificación de hechos y omisiones. Y si no llevamos la última permitida por el Código Fiscal, es decir, el acta final, el oficio de observaciones, si no llevamos estos documentos, la PRODECON va a pedirle a la autoridad que informe si efectivamente es la última actuación. En estos casos, pues bueno, vaya, llega a ser algo complejo, algo enredado, y precisamente es lo que tratamos de desentramar dentro de estos diagramas de flujo. Hablamos de todo el procedimiento para solicitar la adopción. Hablamos también de la fase de instrucción, en la cual, pues bueno, abarca desde la contestación por parte de la autoridad y las múltiples el intercambio de información entre la autoridad revisora y la persona contribuyente. Finalmente, terminamos con la última fase, que es la suscripción del acuerdo conclusivo en aquellos lugares en aquellos casos en los que se llegue a la firma, a la suscripción de un acuerdo conclusivo. También tenemos por ahí un diagrama de flujo de cómo se integra esta parte, la vista que se le da a las personas pagadoras de impuestos, cómo solventar, en qué plazo solventar estas manifestaciones, si es que se tienen, también los diversos procedimientos para notificar dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo los diversos procedimientos que se tienen. Importante también señalar, este manual práctico tiene prácticamente toda la información hasta la fecha. Si nosotros revisamos los lineamientos, vamos a ver que nos habla de un sistema CERAC. Actualmente ya no está vigente. Lo vigente es el CERCE, eso lo encontramos en un acuerdo general. Todos estos temas ya vienen totalmente solventados y amalgamados dentro del manual práctico del acuerdo conclusivo para, pues bueno, las personas que les sea de interés, que quieran ahondar en más casos prácticos. Insisto, viene una recopilación tematizada de estos casos prácticos que ha anunciado la Procuraduría o que ha publicado la Procuraduría. Y pues, bueno, si quieren ahondar más en estos temas, para personas que sean expertas, para personas que a lo mejor quieran iniciarse en este tema, pues bueno, ya podrán encontrarlo en la tienda en línea del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Esta es la carátula y pues estamos a la orden de todos ustedes. Muchas gracias. No sé si exista alguna participación. Señalan aquí, el acuerdo conclusivo se aplica en la vida de las empresas una sola vez. No, de hecho, es otro tema que es una de las preguntas que hacemos y resolvemos dentro del manual práctico del procedimiento de acuerdo conclusivo. Lo que es por única ocasión es la disminución de multas del 100%. Sin embargo, como ya lo comentaba hace un momento, existen otros beneficios en nuestro marco normativo fiscal que nos dan ese mismo beneficio. Un despacho especializado en este tipo de procedimientos, como en el que afortunadamente pertenezco, pues buscamos precisamente salvaguardar esa reducción de multas del 100%. En el manual práctico explicamos que el acuerdo conclusivo, la solicitud, se puede pedir por todas las veces que se quiera. Lo que es por única ocasión es este beneficio del 100% de disminución de multas, que insisto, tiene que ser la última opción porque hay otros beneficios en materia fiscal que nos dan este mismo beneficio e incluso mayores. Voy a ir con otra pregunta, voy a ver si hay alguna otra. Dice, el beneficio del acuerdo conclusivo es que la autoridad fiscalizadora no podrá volver a determinar diferencias por el ejercicio ya acordado. Efectivamente, vaya, una de las cosas que platicábamos es que el procedimiento de acuerdo conclusivo es muy flexible. Si nosotros advertimos o revisamos los actos de una autoridad dentro de un procedimiento de revisión, vamos a ver que tiene varios. Es rara la que tiene solamente eh, un punto calificado como omisión vaya, así como irregularidad. Generalmente van a ser varias partidas de ingresos, varias partidas de deducciones, no sé, de ingresos presuntos por depósitos en la cuenta de tal banco, ingresos presuntos por otro banco, ingresos presuntos porque hay diferencias entre lo facturado y lo declarado. Entonces son varios rubros los que pone la autoridad. Lo mismo de deducciones, solamente para hablar del ISR y no extenderme a otros impuestos.
deducciones a lo mejor va a decir, ¿sabes qué? Estas deducciones no tienes un comprobante que las respalde. Estas otras deducciones tienes un comprobante, pero es superior a 2,000 pesos y las pagaste en efectivo. Estas son combustibles y no las pagaste a través del sistema financiero. Vaya, son varias partidas. El acuerdo conclusivo nos ayuda, bueno, voy a poner uno más, que es, ¿y sabes qué? Te rechazo otras deducciones porque uno de tus proveedores se encuentra enlistado de forma definitiva en la lista del 69 de Código Fiscal de la Federación como una persona que factura operaciones simuladas. A lo mejor yo quiero hacer el acuerdo conclusivo y digo, ¿sabes qué? De todo es correcto, me equivoqué y quiero regularizar mi situación fiscal. De lo único que no quiero regularizar mi situación fiscal es respecto de este proveedor, porque yo sí adquirí los bienes y servicios que amparan sus facturas. Dentro del acuerdo conclusivo, me da la impresión de que las autoridades han tratado de sesgar, llegar a un acuerdo en estos temas de 69B. No obstante, ¿qué podemos hacer en esos casos? O sea, es que me va a regularizar por todo, pero del proveedor que esté listado en el artículo 69, de ese no quiero subirlo al acuerdo conclusivo. Y como el acuerdo conclusivo es muy flexible, ¿qué es lo que va a pasar? Que se llega a un acuerdo respecto de todas las partidas que sí aceptamos que fueran parte del acuerdo conclusivo y de esta última, que es por las observaciones de un proveedor enlistado en el artículo 69B de Código Fiscal. Esa, ¿sabes qué? No quiero que sean parte del acuerdo conclusivo, porque lo que quiero hacer es llevármela a un juicio de nulidad en donde sí voy a demostrar que yo sí tuve las operaciones con ese proveedor. De hecho, es lo recomendable. ¿Por qué? Porque sabemos que el tener operaciones con un proveedor de este tipo, pues vamos a poder tener alguna problemática como, por ejemplo, cancelación o restricción, primero restricción temporal y, y subsecuente cancelación del certificado de sello digital. Entonces, vaya, es muy recomendable siempre litigarlo hasta la última consecuencia. Generalmente las personas piensan que solamente se puede impugnar o se puede demostrar la existencia de las operaciones 30 días después de que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pero no, vaya, la PRODECON tiene un acuerdo general en donde dice, bueno, también dentro de las facultades de comprobación y por lo tanto en el acuerdo conclusivo se puede acreditar. Últimamente las autoridades no están muy abiertas a esa posibilidad, no obstante, está la posibilidad. Y como última instancia y 100% recomendado, que es lo que nosotros hacemos en ese tipo de casos, es que hay que llevarlo a la última instancia, hay que llevarlo a un juicio de nulidad para ahí demostrar. No importa que ya estemos fuera de ese plazo, porque existen criterios que nos abren la puerta para precisamente acreditar la existencia de esas operaciones en un juicio de nulidad. En resumen, en el acuerdo conclusivo de todas las partidas que nos detecten, por algunas podemos regularizarnos y aceptar que la autoridad está bien y hacer el pago de las contribuciones si es que se debe hacer el pago. Respecto de otras, podemos no estar de acuerdo y le entregamos información a la autoridad para acreditarle que efectivamente estamos en lo correcto. Y respecto de otras, podemos decir, ¿sabes qué? Estas no quiero llegar a un acuerdo con la autoridad. Entonces, estas las voy a reservar para un juicio de nulidad. Entonces, vaya, es bastante flexible este procedimiento y lo que se pretende es precisamente llegar a un acuerdo respecto de todas las observaciones. Y si no se puede, pues bueno, dejarle a la autoridad a salvo sus derechos para que pueda emitir la liquidación respectiva por esas partidas. Por mi parte sería todo, salvo que exista algún otro comentario y alguna pregunta. Pues bueno, me gustaría agradecer a todas las personas que me prestan su tiempo para explicarles estos temas y pues seguimos a la orden y pues ampliamente recomendado este manual práctico del procedimiento de acuerdo conclusivo. Muchas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, maestro. Igual invitamos a los participantes a que si tienen todavía alguna duda, todavía podemos aprovechar que tenemos aquí la presencia del maestro Víctor Manuel, que tiene una muy amplia experiencia y digo, como vemos en este tema, habla unos temas muy detallados, muy específicos y que son de mucha ayuda y mucho beneficio pues para el contribuyente en general y pues para todas las personas. Quisiera preguntarle, maestro Víctor, ¿cómo recomendaría este libro, por ejemplo, para
para estudiantes, a personas que están empezando en esta parte de quizás de la contabilidad y que quieren explorar un poquito más en la parte fiscal, o a los mismos profesores a que inciten a sus mismos alumnos a que intenten como que aprender un poquito de este aspecto en la parte del contribuyente con este libro. Claro que sí. Es un manual que, vaya, la parte de lo que se tuvo en mente es tratar de hacerlo con lenguaje totalmente ciudadano y con la idea de que precisamente sean estudiantes, sean profesionistas, asesores fiscales que a lo mejor no tengan muy presente este procedimiento, pero que quieran iniciarse en el conocimiento de este procedimiento ampliamente, que debería ser más difundido. Entonces, el manual se encuentra estructurado para que desde una persona que no tiene amplio conocimiento técnico en la materia fiscal, hasta el especialista va a encontrar puntos bastante nutritivos, porque el manual se encuentra hecho con un lenguaje ciudadano y cuando ya se habló de forma suficientemente clara, cuando ya se tuvo una explicación llana y sencilla de todos los términos, pues ahora sí empezamos a hablar un poco más de cuestiones más técnicas. Entonces, es un manual que va a complementar bastante la formación tanto de contadores como de abogados, porque precisamente dentro el estudio del Código Fiscal, el procedimiento de acuerdo conclusivo, si bien es cierto, son pocos artículos, es todo un mundo y dentro de este manual, por supuesto, puede ser un libro de texto para este tema, pues bastante ilustrativo, insisto, tiene también formatos que les pueden ayudar y como bien ya lo señala la propia carátula, tiene formatos que pueden ayudar al ejercicio de estas solicitudes, a practicar sobre ello, a revisar de qué forma se estructuran estos formatos. Entonces, pues sí, efectivamente, sirve como complemento o como parte del estudio de código fiscal de la federación, sirve bastante a estudiantes, a maestros, a empresarios y a asesores fiscales, claro que sí. Muchísimas gracias, excelente su aportación. Le estamos completamente agradecidos a nombre del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Agradecemos su presencia, su apoyo y claro, por su sabiduría y sus conocimientos que nos ha compartido el día de hoy en esta sesión. Y pues a nuestro público que está expectante, los invitamos a que puedan, ya sea por medio de los links que estamos compartiendo en el chat o por la carátula que está compartiendo mis compañeros de tecnologías de la información, a que puedan escanear o que puedan comprar el link de este libro de manual de práctico del procedimiento de acuerdo conclusivo. Está disponible en nuestra página del IMSP, la tienda y en la versión de ebooks. Y pues esperemos que les haya gustado mucho esta sesión. Los esperamos en nuestras próximas sesiones. A las 12 del día comenzaremos con otra de nuestras sesiones que se llama Control Interno en las Empresas, que estará a cargo del maestro Carlos Alberto Pereira Palomo. Entonces, los esperamos más tarde en esta misma sesión. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Excelente tarde, muchas gracias.